Sabes, a veces todo comienza con un instante tan silencioso, tan sutil, que es imposible explicarlo con palabras. Así le ocurrió a Juan. Él me contó que aquella noche despertó con la sensación, no de un sonido, ni de una presencia física, sino de un toque suave dentro de él. No en la piel, no en los sentidos, sino en ese lugar profundo donde no existen los pensamientos. Incluso miró hacia la puerta, creyendo que alguien había entrado. Pero la habitación estaba tan quieta, tan viva, que parecía estar escuchándolo. Y desde ese punto nace esa pregunta silenciosa. ¿Qué pasó después? Vivía en un barrio tranquilo de Albuquerque, en una casa vieja con un porche que siempre crujía un poco. Juan llevaba años allí, tratando de recomponer su vida después de demasiadas pérdidas seguidas. Un divorcio duro, la muerte de su padre, una discusión con su hermano que nunca se resolvió. Trabajaba en un taller mecánico, volvía tarde, comía lo primero que encontraba y se dormía sintiendo que su existencia se había vuelto una especie de corriente que avanzaba, sin él. Caminaba, maestro, pero por dentro estaba detenido, me dijo una vez. Aquella noche, al despertar por ese toque interior, su primera reacción fue el miedo. Pensó que era ansiedad, agotamiento, estrés. Pero con cada respiración lo sentía más claro. No era inquietud. Era como si en lo más hondo apareciera una certeza cálida, sin palabras, sin forma, pero absolutamente real. Se sentó al borde de la cama, puso los pies sobre el piso frío y de repente sintió que no estaba solo. No una presencia humana, algo mucho más silencioso y amoroso. Y dijo en voz baja, «Si estás aquí, no sé qué debo hacer, pero estoy escuchando». Más tarde admitió que no planeaba hablar. Fue una respuesta, no una petición. Al día siguiente todo parecía igual. La calle, la mañana, el café en vaso de cartón, el ruido del taller. Pero dentro de él algo había cambiado. Sentía una luz suave, tranquila, que no venía de la mente, como si alguien hubiera encendido una lámpara dentro, una que no se apagaba ni cuando se distraía. Maestro, era tan extraño. No me sentía solo. Y sentía que ya no tenía que pelear, me confesó. Pero también tenía miedo. Había confiado muchas veces y la vida le había arrancado esa confianza una y otra vez. Tenía miedo de equivocarse ahora en lo más sagrado. Yo no expliqué nada al principio. Lo escuché. Porque estas experiencias no se interpretan con lógica, se reconocen desde el alma. Cuando él mismo me pidió claridad, le dije, «No viste a Dios, ni lo oíste, lo reconociste, y ese reconocimiento es el más seguro». No. Discute, no exige, no grita, simplemente es. Guardó un largo silencio antes de responder. «¿Pero por qué ahora? ¿Por qué a mí? Yo no he hecho nada especial». Y ese es el pensamiento más común en quienes sienten el toque del Creador. «No porque hiciste algo», le dije suavemente, «sino porque hiciste todo lo que podías por tu cuenta. Y cuando un ser humano deja de correr, la luz encuentra la entrada». Los primeros días vivió entre dos mundos. El externo, ruidoso, cotidiano, y el interno, cálido, detenido, como un cuarto silencioso donde cada cosa tiene sentido. Pero la luz no viene solo a consolar, viene a mostrar. Y Juan comenzó a ver verdades que evitaba: su rencor hacia el hermano, su costumbre de cerrarse, su manera de alejar a quienes lo querían. No era fácil. «Siento que Dios no vino a abrazarme», dijo un día. «Vino a despertarme». Tenía razón. Para que pudiera sostener ese reconocimiento interior,
Le di una práctica sencilla, muy humana, muy real. Cada mañana, antes de mirar el teléfono, antes de pensar, debía sentarse y poner una mano sobre el pecho y preguntarse, ¿qué hay cálido en mí ahora? No qué es correcto, no qué siento que debería, solo cálido, porque lo cálido es el primer rastro de lo divino dentro de uno. A veces era paz, a veces una tristeza suave, a veces gratitud, a veces un vacío tranquilo, como un espacio que se está preparando para lo nuevo. Le pedí no cambiar nada, no analizar, no forzar, solo notar, como se nota la respiración de alguien amado cuando duerme cerca. Y así esa pequeña luz dejó de sentirse como un milagro y comenzó a sentirse como hogar. Si quieres acompañar historias como esta, suscríbete al canal. Y yo continúo. Cuando volvió a sentarse frente a mí unos días después, ya no tenía aquella tensión en los hombros ni ese mirar inquieto que llevaba años cargando. Había en él una quietud nueva, como si algo dentro finalmente hubiera encontrado su lugar. Lo escuché respirar hondo antes de hablar. Cuando un ser humano vive un encuentro con lo divino, aunque no sea con visiones ni voces, sino con una certeza silenciosa, algo muy sutil comienza a reorganizarse en su interior, no de golpe, no como un milagro que cambia el mundo, sino como una semilla que, de pronto, empieza a brotar. Y Juan estaba justo ahí, en ese brote. Maestro, todo se ve más claro. No más fácil, pero sí más claro, me dijo. Y esa claridad es, muchas veces, la verdadera respuesta. Dios no viene a mover las piezas del mundo. Viene a mover la mirada con la que lo vemos. Ese calor interior que lo despertó aquella noche no era un mensaje sobrenatural. Era un recordatorio. Como si Dios le hubiera dicho, sin palabras, estoy contigo. Siempre estuve. Ahora puedes sentirlo. Me contó sobre cosas pequeñas que antes pasaban desapercibidas. No eran señales espectaculares, sino sincronías suaves. Un pensamiento que coincidía con una oportunidad, un impulso que lo llevaba al lugar justo en el instante justo. Una tarde, al salir del taller, sintió de repente que debía caminar una calle más allá de su ruta habitual, sin razón, sin lógica. Siguió ese impulso silencioso y terminó frente a una capilla pequeña, escondida entre casas. Nunca la había visto, nunca había entrado. Lo hizo. Se sentó en la última banca, y allí, sin nada extraordinario, sin visiones, sin palabras, sintió lo mismo que aquella noche, la misma presencia cálida, la misma certeza tranquila. Era como si todo el espacio respirara conmigo, dijo, y yo asentí. A veces Dios no viene para sorprendernos, sino para repetir su presencia, suave, para que entendamos que no fue un accidente. Le expliqué entonces, lo que sientes no es algo nuevo, es algo antiguo que finalmente dejaste de tapar. Cuando una persona vive una experiencia espiritual auténtica, su intuición deja de ser un ruido y se vuelve un canal. No mágico, natural, porque el alma siempre supo escuchar, solo que la mente hacía demasiado ruido. Y Juan comenzó a entender que la claridad no llega como frases, sino como una dirección interior, una dirección que no obliga, pero ilumina. Un día me preguntó, ¿por qué no lo sentía antes? Si yo rezaba, maestro, ¿por qué nunca ocurrió? Sonreí, porque esa pregunta la he escuchado cientos de veces. Porque buscabas la respuesta afuera, le dije, y Dios suele llegar cuando uno deja de pedir señales y empieza a estar presente. A veces la vida tiene que vaciarnos para que la luz tenga espacio.
no para destruirnos, sino para despejar lo que no nos dejaba respirar. Y así empezó su transformación más profunda. Un domingo por la mañana, sin planearlo, llamó a su hermano, aquel con quien no hablaba desde hacía años, no para reclamar, no para revivir la herida, solo para decirle, estoy aquí. Esa llamada fue, para él, un hapto de luz, un paso que no venía de la mente, sino del alma. También empezó a escuchar más y discutir menos, a abrirse un poco más en vez de protegerse todo el tiempo, a mirar a la gente con una suavidad nueva, como si finalmente pudiera ver algo más que sus gestos. Me dijo una tarde, «Maestro, creo que el encuentro con Dios no es un momento, es el principio de un camino». Y tenía razón. Le compartí entonces lo que considero esencial. Lo que te pasó no es un privilegio raro, es una invitación. Y si quieres mantener viva esa luz, cultiva 3 cosas. Primero, vuelve a tu interior cada día, aunque sea 1 minuto. No busques respuestas, busca calor. Segundo, elige la verdad incluso cuando te dé miedo. La luz crece donde somos honestos. Y tercero, comparte sin imponer. No hables para convencer. Habla desde lo que eres ahora. Una experiencia divina no nos vuelve especiales, nos vuelve auténticos. Hoy, cuando recordamos juntos aquella noche, Juan me dijo algo que guardo con cariño. Entendí que Dios no vino a cambiar mi vida, vino para que yo pudiera cambiarla. Y ese es el punto más alto de cualquier despertar. Porque la luz nunca camina por nosotros, solo ilumina el sendero. El resto es nuestra decisión. Y si algún día tú también sientes ese calor silencioso, esa certeza sin forma, no te apures en buscar explicaciones. Deja que te habite, deja que crezca, deja que te guíe. Porque Dios habla con todos, pero escucha quien está dispuesto a escuchar por dentro. Que la luz te acompañe en cada paso.